Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Estamos nuevamente en esta oportunidad de compartir un mensaje de la palabra de Dios con el deseo de que esta palabra pueda ayudarle a llevar adelante el propósito, llevar adelante la, el deseo que usted tiene de ir adelante, ese hecho que a veces se encuentra detenido por las circunstancias. Decía un autor, no son irreales, son reales. Y el que ignore las circunstancias, evidentemente, pues hay un riesgo importante de no tomar las decisiones correctas para resolverlas. Creo que esta situación que hoy nos permite entender que estamos siendo rebasados cada día por las circunstancias, por la realidad, de acuerdo a nuestra humanidad, de acuerdo a nuestra condición de seres finitos, de seres limitados, porque el ser humano esa naturaleza tiene. No somos seres invencibles, tenemos esa condición, pero cuando la fe ha venido a su vida y cuando la fe se ha apoderado, se ha vuelto parte de su vida, como dicen, corre por su sangre, entonces las cosas cambian. El mensaje de hoy precisamente va enfocado en ese sentido, en que podamos entender que ciertamente como personas tenemos muchas limitaciones, pero cuando esta persona es movida por un propósito, por una relación divina, entonces las cosas cambian. Esto no quiere decir, cuando se menciona la palabra divino, que seamos seres en esa condición. Ciertamente la palabra de Dios nos dice que somos creación divina, porque Dios nos ha creado, ¿sí? Ciertamente a través de un proceso biológico, lo entendemos muy bien, pero también la palabra dice que antes de que nosotros naciéramos, Dios ya había diseñado ese plan en nuestra vida. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo podemos comprobar que así es? Bueno, quizá a veces a través de las mismas pláticas nos damos cuenta el por qué, el origen a veces de nuestros padres no es circunstancial. Nuestro nacimiento no es circunstancial, sino que Dios ha tenido un propósito en la palabra de Dios. Y cuando usted ha creído en la palabra de Dios dice que nuestra gen, dice, fueron vistos ante los ojos de Dios desde antes que nosotros fuésemos realidad, quizá desde antes de que nuestros padres se hubiesen conocido o que nuestros hijos hubiesen conocido a sus padres. En este sentido, le damos gracias a Dios porque hay un propósito importante en nuestra vida. Creo que cuando nosotros entendemos que ese propósito, ese plan de parte de Dios se hace realidad en las manos de Dios, en el contexto de Dios, entonces creo que nuestra debilidad, como dice la Biblia, se convierte en fortaleza. Es así pues que hoy quisiera llevarles y vamos a hacer una oración sencilla. Le invito a que incline su rostro, si lo puede hacer, o ponga atención y pueda escuchar esta oración por la cual pedimos que Dios bendiga este mensaje, que esta palabra puede ser de bendición para el que la comparte, pero también para aquel que la pueda recibir. Y la palabra de Dios, ese es el punto, ese es el mensaje que trataremos a través del libro de Primero de Samuel, número 27, Primero de Samuel, capítulo 17,
versos 27 en adelante. Daremos el contexto, el texto, y en este sentido vamos al mensaje. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque nos das la victoria, porque nos das la posibilidad, Señor, de compartir este mensaje. Padre, te suplicamos que este mensaje pueda alentar el corazón, Señor, de que quienes lo necesitamos, Padre, porque no es una palabra que proviene de mi boca, sino es una palabra, Señor, que predicamos tu santo nombre. Por eso tenemos la confianza, Señor, de que esta palabra, Señor, tiene un destinatario, como dicen, tiene un emisor y tiene un destinatario en tus manos, Señor. Muchas gracias por ello. Te suplicamos, Padre, que esta palabra sea expuesta de acuerdo a tu Santo Espíritu y nos guíes para hacerlo. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es, la palabra en Génesis, en Primero de Samuel, el libro de Génesis también lo tocaremos más adelante, y también otro mensaje de un pastor que día a día está esforzando su ministerio para que otros estén entendiendo la palabra de Dios de acuerdo a las circunstancias que están viviendo, y que esa es la pertinencia de la palabra de Dios. Dice este texto, dice... y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Estamos hablando de esta historia bíblica, de ese momento que vive el pueblo de Israel y los filisteos, en este momento tan conocido de este Goliat que se levanta como un paladín de los ejércitos de los filisteos, y también como este guerrero, un hombre de dimensiones, dice, especiales, medía casi 3 metros de altura, pero también esa altura se hacía mucho más eficaz porque era un hombre preparado, adiestrado para la guerra. Y en este sentido comentan pues cómo en un momento de la historia difícil para el pueblo de Israel, siendo conducido por el primer rey que tuvo el pueblo de Israel, el rey Saúl, en un momento especial, en un momento crítico, como los vivimos todas las personas en nuestra vida. A veces pensamos que los problemas de una persona son más grandes que los problemas de otro, o son más importantes, o son más relevantes, o son más trascendentes, y no es así. Todos tenemos problemas que resolver, y todos tenemos también ponerle el mismo interés, la misma preocupación, la misma trascendencia a nuestros problemas. Y de esa manera creo que estaremos viendo las cosas en su contexto correcto, ¿sí? No hay referencias únicas, ciertamente hay ejemplos muy significativos en nuestra cotidiano vivir, de personas que se convierten en referencias importantes para salir adelante, que a veces conocemos, que no son conocidas, ya sea por estar relacionados en la ciencia médica, en las cuestiones sociales, en las cuestiones políticas, en las cuestiones de gobierno, cómo han resuelto problemas especiales y cómo han salido adelante en medio de las adversidades. Pero también es importante entender que todos tenemos la oportunidad de resolver nuestros propios problemas. Y cuando esos problemas hacen crisis, es entonces cuando se requiere que nosotros vayamos llevando esa énfasis, y dice la palabra que podamos llevar nuestras preocupaciones, podamos llevar nuestras cargas, nuestras necesidades en las manos de Dios, para que se transformen en cargas pesadas, imposibles, por cargas ligeras. Llámese el contexto que usted está viviendo en este momento, puede ser una cuestión de salud, puede ser una cuestión económica, puede ser un problema de relaciones, un conflicto ahí que no se puede resolver, algún
compromiso, algún trabajo que se ha dificultado, una exposición en el contexto donde nos movemos, quizá el exponer un derecho, el poderlo llevar al conocimiento de la autoridad, de los jueces, para que capten el mensaje y que puedan resolver adecuadamente, y a veces que no lo hacen o no lo hacen. Bueno, en ese sentido es nuestra preocupación de obtener las resoluciones que nosotros estamos encontrando para resolver los problemas que hemos puesto ante la autoridad, ¿sí? Y de esta manera podemos entender, ir haciendo justicia, ir encontrando la aplicación de la ley a los casos concretos, y también creo que siempre estará inmerso ahí tanto el carácter de la autoridad que resuelve, como también el carácter de aquel que propone, que defiende, que realiza esa defensa, de tal manera de que encuentre una solución correcta al problema, a veces una solución justa, pero también si esa solución está haciendo justicia, qué mejor que así sea. Bueno, comenta la palabra que este momento especial en la historia del pueblo de Israel, había un paladín, dice, había un guerrero Goliat que venía cada día a hacer, atemorizar el pueblo. Cuando una palabra es causa de, cuando ha encontrado, como dice en esa palabra, quizá esa sentencia, quizá esa advertencia, quizá esa palabra que nos está llevando y nos está diciendo que somos derrotados, que no podemos más, que midamos fuerzas, y cuando dice que todas estas palabras están llevando a nuestra mente y están encontrando en nuestra mente precisamente esa condición de poder medir fuerzas, de poder medir las circunstancias, estaturas, armamento, estrategias. Bueno, a veces solemos pensar que nuestro adversario es mucho más eficaz, mucho más poderoso. ¿Por qué? Porque nosotros nos conocemos y sabemos precisamente que no estamos en esa condición. Se entiende que eso pasaba en el ejército del pueblo de Israel bajo la dirección del rey Saúl, del comandante Abner, dice, y que solamente él decía, bueno, ¿por qué vamos a contender? Si hay un hombre de parte de ustedes que pueda contender conmigo, decía Goliat, el que gane la victoria será el vencedor, el que pierda será el vencedor, y serán nuestros, nuestros vencidos, esas personas que se convertirán en nuestros servidores. Y en este sentido, dice de manera concreta, dice, salió entonces del campamento, estamos al 4, del campamento de los filisteos, un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y levantaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiese pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos, y no serviréis. Y añadió el filisteo, hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl
y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Por qué? Porque escuchamos una palabra superior, una palabra mayor, cuando nos dicen que estamos vencidos, que estamos derrotados, pero nos dan, como dicen, la garantía de defensa, pero frente a eso, bueno, la vista tiene un efecto importantísimo en nuestras experiencias, en los desafíos más importantes, nuestra vida, vista, los oídos, nuestra mente, juegan un papel, son sentidos también ahí que tienen una interrelación y nos llevan a posicionarnos en una situación de mayor debilidad que la que normalmente puede ser, o de mayor quizá superioridad, como venía, como dicen, el mensaje implícito después de escuchar unas palabras de un hombre con esas condiciones. Seguramente en principio no había una persona con esas características de parte del ejército de Saúl, del rey Saúl. En consecuencia, había una desproporción, pero bueno, ese es el tema interesante que tenía, dice, atemorizado. Más adelante dice que viene el rey, en ese entonces David, dice que era un pastor de ovejas. Conocemos la historia de David, dice el texto que detrás de las ovejas lo trajo Dios a gobernar al pueblo de Israel. Pero ¿qué trajo? O sea, es decir, ¿cualquier persona está en esas condiciones? Bueno, quizás sí, pero para cumplir con una función correcta tiene que tener una preparación a través de las instituciones, vamos a llamarle, que hoy conocemos, instituciones educativas. Otros son formados en la experiencia cotidiana, en el quehacer de todos los días. Hay varias formas de cómo las personas son adiestrados, son preparados, son llevados adelante, y bueno, en ese sentido están siendo útiles, y en ese caso dice también que viene David, su padre, preocupado porque tenían, dice, días que no veía a sus hijos que habían sido enviados a la guerra. No sabía qué estaba pasando. Le dice a su hijo, a David, el menor, el que estaba cuidando de las ovejas, que por favor se preparara, llevara alimento a sus hermanos, preguntara cómo estaban, y dice que también les pidió que trajera una señal. Dice, le indica, dice, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos, a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela. Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló de las mismas palabras, y las oyó David, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia,
y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, y el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y examinará y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y bueno, en esta parte estamos ya en el tema, introduciendo, mire cuál es el contexto de esta situación, cómo David captó el mensaje importante que era necesario. Cuando captamos la esencia del mensaje, entonces yo creo que tenemos el entendimiento correcto para afrontar la circunstancia. David no entendió que estaban retando a los ejércitos, al ejército del rey Saúl, entre ellos sus hermanos. Él entendió que este filisteo, que este Goliat, dice un hombre naturalmente, humanamente poderoso, un hombre adiestrado, temeroso. Bueno, era el caso de que su voz, su presencia causaba temor en los adversarios, en el ejército contrario, es decir, el ejército de Israel. Pero David captó la esencia del mensaje y él entendió que no estaba retando al ejército del rey Saúl, del ejército de Israel, sino que estaba retando, dice, entendió rápidamente David cuál era la esencia de ese mensaje y le dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Sí? David veía las cosas de manera diferente a su rey, a sus hermanos y a los demás guerreros. Esa era la diferencia importante, el enfoque. Y bueno, evidentemente, cómo darle las riendas a una persona que no es un hombre adiestrado. Cómo poner como vamos a decir, como el símbolo de nuestra victoria o nuestra derrota a una persona que viene de un contexto diferente. Dice David que él era un pastor de ovejas. Acá estábamos hablando de guerreros, de un ejército, de un comandante, de poner, dice ahí, en victoria y tomar siervos producto de la derrota o no. Y sin embargo, cuando vemos ahí el primer, para mí, puedo entender, el primer elemento es de que David entiende el mensaje correcto, entiende la situación que estaba peleándose y entiende David que Dios lo estaba imponiendo de una condición especial. Dice la palabra que en qué momento te conviertes en una persona que puede llevar un mensaje. Dice que cuando el Espíritu Santo ha tocado tu vida y te ha puesto en una comisión, en una misión importante, es entonces cuando no vas solo, cuando vas quizá siendo dirigido por el mismo Señor. Entendámoslo de estas maneras, porque dice la Biblia que las cosas espirituales debemos discernirlas espiritualmente, es decir, debemos elevarla más allá de la mente, ¿sí? Pero esa situación, cuando usted la digiere, se razona, se entiende, ¿sí? Y en ese sentido, vamos adelante. Dice, y oyéndolo hablar Eliab era el hermano, dice, de David, era el propósito, el objeto de haber David ido a este campamento, a estos lugares, a llevarles tanto alimento como traer la buena noticia
para el padre de David, Isaí, dice, era un hombre ya anciano, de que sus hijos vivían, de que sus hijos estaban en buenas condiciones. Y en este sentido, dice, y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y bueno, primero, este hermano, en las circunstancias difíciles, quizá no advertimos el valor de la amistad, el valor de la presencia, el valor de ver a un ser querido cuando viene a traernos un apoyo, una ayuda. Bueno, a veces en los momentos adversos vemos totalmente cosas adversas. Este era el caso del hermano de David. No estaba agradecido, no estaba a gusto, no estaba bueno, en un momento correcto de ver a su hermano, de verlo traer, es decir, había ciertas diferencias. Bueno, si esto se estaba dando en un momento de esta manera, ¿cómo sería la relación personal en casa? Bueno, mientras quizá los hijos de mayores, hermanos mayores de David estaban ocupados en otro tipo de actividades, quizá la Biblia no los describe, pero bueno, seguramente en actividades diferentes que no eran de estar atado todos los días, a estar cuidando unas ovejas. Yo recuerdo en mi pueblo de una persona, un amigo conocido que, bueno, todos los días esa era su labor y no era solo llevar a pastar a estos animales, sino era cuidarlos, era llevarlos y tanto la preocupación era regresarlos con bien a su lugar donde eran guardados estos animales, a su corral, a su establo, y en ese sentido, bueno, esa era la labor de todos los días. Y bueno, los animales pues requieren atención las 24 horas, o por lo menos todos los días, así de que todos los días esa era la ocupación. Quizá los hermanos que tenían otro tipo de actividades, los días de descanso los ocupaban precisamente para descansar, para hacer otras actividades, y este hermano era el que estaba al frente. Y bueno, quizá la Biblia no habla de un David amargado, de un David frustrado, no habla de un David enojado, sino que habla de un David que estaba aprovechando ese momento, se veía en la actividad correcto, no renegaba, y quizá esa es una cualidad importante. Sin embargo, este hermano en este momento de ninguna manera lo protegió, de ninguna manera le dio la bienvenida, sino rápidamente lo criticó, y también criticó la poca hazaña que él realizaba con estas ovejas. Dice, esas pocas ovejas. Bueno, la gente trata de minimizar, ¿no? La gente incluso cercana trata de decirte: no estás haciendo cosas importantes, regrésate, quizá no estás en esta condición. ¿Y qué sucede? ¿Qué le dice David más adelante? Le dice: David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar?, le dice a su hermano, a Eliab. Bueno, seguramente no era la primera diferencia o la primera situación que veía de una actitud de relación, de aprecio incorrecta de su hermano. Y bueno, dice, apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas, dice, las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. ¿Qué es lo que había referido David? Algo diferente, algo no era alabar al ejército en sí, sino reconocer a quién representaba este ejército, qué se estaba peleando. Y dice que lo que escuchó
el rey Saúl decir de David era, dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Sí? Esta fue la palabra, este fue el mensaje que escuchó el rey Saúl. Y dice y dijo David a Saúl, dice, fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió, dice a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas que de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Dice, no era un hombre violento por sí mismo, David, era un hombre que cuidaba. Dice, era un hombre que procuraba no causar, aún entre esta raza, de este tema, de estos animales, quizá feroces, que también pues estaban evidentemente buscando, como podemos ver ahora en estos programas que son de gran interés, en las televisoras, a veces estas condiciones de National Geographic, en estas, pues, estos programas documentales que dan a conocer, bueno, se ve que es una relación parte de un ciclo de necesidad, así como el ser humano cada día tiene la necesidad de tener satisfactores, bueno, así son también las demás animales, las razas, que buscan cada día satisfacer sus necesidades, son seres vivos, y en este sentido, pues, esa es la condición. Entonces, y dice, ahí llama la atención, dice, y los libro, y cuando son librados y se van, dice, no les hago mal, pero si estos animales se vuelven en sí, ahí estamos otra vez en la esencia. Goliat estaba desafiando, estaba poniendo en alto precio su valía, y él decía, sabía que no tenía duda de que vencería a cualquiera que se le pusiese enfrente, y por eso era quizá la arrogancia, era la situación de decirle al ejército opositor, yo los venceré, no duden que eso pasará, necesito a una persona que los represente, pero sepan de antemano que serán vencidos. Y viene David y le explica y le da, como dicen, le da su cartera, le da al rey Saúl, le presenta sus credenciales, como si, por así decir, le presenta su currículum y le dice, mira, yo soy esta persona, he hecho esto y esto y esto. Pero ¿qué pasaba entonces? ¿Por qué el rey Saúl, si él era un hombre de guerra, dice la palabra, tenía a su comandante, por qué este joven era un desconocido, un joven en condiciones totalmente diferentes? ¿Por qué llamó la atención? ¿Qué llamaba la atención de Saúl? Su físico dice que no, su juventud tampoco. ¿Qué era lo que llamaba la atención? La vista. No, lo que llamaba la atención, se entiende, era el mensaje que traía el rey, en este caso David, traía un mensaje de poder, traía un mensaje de victoria, y esa era precisamente la convicción importante que le estaba dando al rey, ¿sí? Dice, ¿por qué teme? ¿Por qué están preocupados? Ustedes no solo son un ejército, eh, están provocando a los escuadrones del Dios viviente. David no veía un ejército
del rey, no veía un ejército de Israel, él veía un ejército de los escuadrones, dice, del Dios viviente. Por eso captó la atención del rey. No era gratuito, algo diferente. Vio Saúl rápidamente como seguramente un hombre que necesitaba ver algo diferente para actuar de la manera correcta frente a esta decisión y frente a este desafío al cual estaba siendo sometido, ¿sí? Y bueno, qué interesante, entonces el mensaje no es tu presencia física lo que crea convicción en aquellas personas que te vas a encontrar en la vida, esos adversarios, esas personas que pueden ser la llave, pueden abrir la puerta de esas bendiciones que Dios está reservando para tu vida, que pueden ser también aquellas personas que van a poner alto. Dios te está preparando y Dios te está llevando, ¿sí? En una condición muy especial. No es, insisto, tu condición lo que crea evidencia, lo que crea convicción en la persona que te ve. Es tu mensaje, es tu carácter, son cuestiones diferentes. Dios te está llevando en una condición especial. Y miren qué pasa de parte del rey Saúl. Y dice, y dijo Saúl a David, no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David le dice, y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas, era pastor, dice, de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, es decir, David ya estaba, ya había recibido el ascenso de parte de Dios, ya estaba en una posición diferente, dice, era. Y en este sentido, dice, cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso vuelve a llamar la atención. Dice, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Nunca le dijo, ha provocado al ejército del rey Saúl, ¿sí? Por muy importante que sea, David estaba en una dimensión espiritual. David estaba en la sintonía, como se puede decir, correcto. Él estaba en una posición diferente. Lo hacía diferente, lo hacía especial, lo hacía en ese momento la persona idónea para atender ese desafío. Dice, y añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Qué interesante, en ese diálogo importante se dio la victoria importante que necesitaba el pueblo de Israel, que necesitaba el rey, que necesitaban los guerreros, el comandante. Dios ahí había diseñado ya la victoria. Antes del enfrentamiento material, Dios ahí ya había diseñado la victoria de este guerrero que iba a pelear. Dice el texto, y de las garras del oso él también me librará de las manos, dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las guerras del león y de las guerras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Mira qué interesante. Ahí se selló la victoria importante. Y así de que más adelante estamos avanzando, dice, evidentemente viene el proceso rápidamente de preparación, de adiestramiento, así como hoy dicen, express, rápidamente lo equiparon, lo prepararon, le dijeron cómo debía hacer, cómo se debía comportar,
cuáles eran las reglas importantes que debía atender. Y bueno, David entendió rápidamente esto. Dice también que fue ceñido, fue puesto de los indumentaria de un guerrero. Y simplemente dice, no, yo no estoy acostumbrado, no soy, yo vengo equipado de otra manera, vengo equipado por un poder que no es físico, sino es sobrenatural. Sí, así lo puedo entender, y en este sentido dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David decía aquellas cosas y tomó su cayado, dice David, tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso, dice, en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y a su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Qué interesante, qué hermoso, qué convincente esta palabra, que David sabía a quién representaba. David sabía quién lo respaldaba, quién lo sustentaba. Él sabía que su guerra no era una guerra de ejércitos humanos, y él sabía, dice que él estaba, dice, y le dice, tú vienes con esas condiciones, ya te vi, pero sabes una cosa, yo estoy en una condición superior, porque yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, vengo equipado y preparado por ese Dios, porque Él es el que me ha ungido con ese poder, me ha dado ese poder. Dice la palabra que seremos testigos del Señor cuando haya venido sobre nosotros la llenura, cuando haya venido sobre las personas, sobre nosotros el entendimiento del mensaje, de lo que significó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice que nuestras palabras tendrán el eco importante, tendrán los oídos que necesitan escuchar esa palabra diferente a derrota, a problema, a sufrimiento. Y no estamos en una situación irreal, pero estamos confiando en que Dios nos levantará y nos llevará en otra condición diferente. Por eso es importante, y la palabra dice que esta victoria se dio, esta guerra, este enfrentamiento se dio, y comenta también que dice, y aconteció, dice, cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Hay reglas en la vida también. Dice que no todo nos es permitido para ganar. Debemos de tener reglas, porque de lo contrario se nos vuelven adversos. Rápidamente entendió y sabía, transmitió, trasladó su experiencia de un hombre que cuidaba ovejas a un hombre que hoy tenía dentro de sí las vidas de muchas personas, pero no representando estrictamente
al rey, al ejército, sino representando al Dios Todopoderoso, porque sabía que la misión que tenía enfrente era, dice, del Dios Todopoderoso, ese Dios que no ha perdido batallas, y ese es el Dios que lo había sostenido antes y hoy también lo sostendría, como se lo dijo a Saúl. Por eso Saúl le entregó la dirección, porque rápidamente fue impactado en su espíritu y fue convencido de que esta era la persona correcta y no era sin desacreditar, no era el elemento, el soldado, el guerrero más importante, más adiestrado, sino era la persona idónea para ese momento. Creo que esa es la parte importante. Seamos idóneos para las circunstancias que nos demandan un actuar. Y esa idoneidad no viene de nosotros, viene de parte del Dios Todopoderoso. Entendámoslo así. Y por eso dice la palabra de Dios, yo no te dejaré, ¿sí? Yo estaré contigo, ¿sí? No te dejaré ni te abandonaré, estaré contigo. Dice, como estuve así, como dice la palabra a Josué, le dice a Josué, como estuve con Moisés, tu Señor estaré contigo, ¿sí? Y vencerás, llegarás a la meta, es decir, te aseguro, ¿sí? Que el que estuvo con Moisés está contigo y es el que tiene la victoria en sus manos. Por eso yo te digo ahora, en este momento, dice y David, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí, dice, una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó, dice, clavada en la frente. Cayó sobre su rostro en tierra, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo, y lo mató sin tener David espada en su mano, dice. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomándolo, dice, tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Así es como Dios nos dice que podemos resolver nuestras adversidades en este momento, sea cual sea. ¿Qué pasa cuando tú estás vencido en una cama de hospital, cuando tú estás ahí expensas de lo que decida el médico, la enfermera, como las personas idóneas? Tu confianza está puesta en el conocimiento, pero cuando ni siquiera puedes ver a la persona, o cuando estás viendo a estas personas como enviados de parte de Dios, tu dimensión se transforma porque tu confianza no está respetando, por supuesto, el conocimiento, toda la práctica médica. Tu confianza está en algo más allá del que dirige las manos de ese doctor, del que dirige las manos de la enfermera, de los auxiliares médicos. Los respetamos, los apreciamos, pero la palabra de Dios nos dice que Dios es el que se encarga de adiestrar nuestras manos para la batalla. Dios es el que, y esa batalla a veces la tenemos que librar pasivamente, pero con fe. A veces no nos podemos mover. ¿Cuántos casos importantes hay de personas que han experimentado una derrota total y sin embargo salen adelante? Salen adelante porque ha habido una labor especial, pero bueno, también gracias a Dios por esas personas que pueden reconocer que solamente Dios pudo hacer algo imposible, algo diferente. Casi casi, dice, fueron quitados de las garras de la muerte. ¿Para qué? Para una misión especial. Yo quiero reconocer que hay estas personas que han salido adelante. Le damos gracias a Dios porque sin duda son unos héroes vivientes, estas personas que salen adelante concretamente de esta pandemia de salud, pero de cuántas otras enfermedades no, o de cuántas otras circunstancias también han salido adelante. No es lo único, quizá de momento es lo más conocido, la enfermedad más conocida, más cuidada, más atendida, pero no es la única. Hay muchos más adversarios que quieren quitarnos la bendición,
la victoria y nos quieren someter y nos quieren poner ahí frente a verdugos que nos estén lastimando momento a momento, permanentemente. Y la palabra de Dios nos dice que Dios nos ha hecho libres y nos ha hecho libres para un propósito especial. Y por eso hoy yo te quiero decir también que en muchas ocasiones las guerras en la palabra, las guerras en el propósito de Dios se ganan actuando, pero también en muchas ocasiones se ganan esperando pacientemente en el Señor. Dios es nuestra esperanza, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro galardón, y en este sentido la palabra de Dios nos dice que vayamos adelante, que Dios tiene planes de bien para nuestra vida, que Dios nos alienta y que Dios te pone en el momento correcto. Dios no confía en cualquier persona, confía en las personas que sabe, que traen, como dice, las huellas, traen la presencia de Dios, y es entonces cuando Dios va a abrir puertas frente a las personas que menos te imaginas en este momento. Dios te va a acercar a esas personas que transformarán y te ayudarán a resolver, a cumplir tu propósito. Dios te llevará con esas personas correctas, pero necesitamos ser personas idóneas, esas personas que Dios está levantando, dice la palabra también, allá en el libro de Ezequiel, que Dios dice ha buscado a alguien que se ponga en la brecha y no lo hay. Y bueno, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos justificados no por nuestra condición, sino también por la misma inspiración, por el mismo plan y propósito de parte de Dios en tu vida. Yo te quiero animar, quiero terminar con una palabra también en muchas ocasiones, que a veces dejar la contienda, que a veces también dejar la lucha por una causa mayor, dice que Dios eso lo aprueba. Que no nos demos por vencidos por las circunstancias, pero sí también que seamos correctos de cómo enfrentar nuestras adversidades, y la mejor manera de enfrentar nuestras adversidades es con la presencia y la palabra de Dios. Él está de tu lado, y si Dios está de tu lado, dice la palabra, ¿quién podrá, sí, arrebatarnos? ¿Quién podrá ganarnos? ¿Quién podrá quitarnos esas bendiciones que Dios nos ha dado? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Esta es la misión. No es algo mágico, no es algo imaginario. Dios nos dice que el Señor está de nuestro lado. Leía este texto y con esto estamos terminando. Dice tus debilidades moldean tu testimonio ante el mundo. Dice, mis amados hermanos, esta es una cita textual de un pastor, Rick Warren, que comparte día a día su ministerio a muchos países. Yo creo que hay infinidad de personas que lo leen y que estas palabras son de bendición. Quizá, bueno, también es importante saber que no es el único. Gracias a Dios porque ha levantado siervos y siervas que sirven día a día a través de estas herramientas tecnológicas que dan paz, que dan esperanza, que nos ayudan en los momentos a enfocarnos de manera correcta. Nos quitan de nuestra mente a veces lo perdido que estamos para tomar el rumbo, la dirección correcta que es en Dios. Dios ha levantado, no ignoramos las capacidades, los conocimientos, los talentos de las personas que tienen confianza en lo que están haciendo, en los procesos científicos, en los procesos de otro tipo, que saben cómo los métodos que dan ya probados, que te dan resultados correctos. No ignoramos todo ello, todo eso que es en bien, pero confiamos también que Dios es el que dará, dice, mayor ganancia que la que obtenemos por nuestros propios méritos. Dios dice que nos esforcemos cada día y que seamos valientes, que no tengamos temor, ¿sí? Porque Dios está de nuestro lado. Dice este texto, pues, dice, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Esto lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:12. Tu testimonio al mundo saldrá de tus debilidades, no de tus fortalezas. Mucha gente lo cree al revés, piensan que el mundo está impresionado por la prosperidad de los cristianos. Eso no impresiona al mundo, lo ven
en todas partes. Lo que impresiona a los no creyentes es cómo los creyentes manejan la adversidad, no la prosperidad. Tu sufrimiento, no tu éxito, te da la credibilidad. Con tu fidelidad, no con tu fama, te ganas el respeto. El apóstol Pablo fue un experto en usar su dolor como testigo. Él escribió desde un calabozo de una prisión en Roma: mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena nueva. Dice, Pablo usó su dolor para modelar el mensaje que Dios le había dado. Mientras estaba encadenado en prisión, escribió cartas a las iglesias que se convirtieron en parte del Nuevo Testamento. Pablo dijo, en todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios, según a los Corintios 6:4. Esto incluye cómo manejas el dolor, el fracaso, la derrota, los problemas, los errores, el pecado y todas las cosas malas que suceden en tu vida. No se necesita el poder de Dios para manejar las cosas buenas. Dice, cualquiera puede manejar bien. Se necesita el poder de Dios para soportar pacientemente. El mundo no tiene una buena respuesta sobre cómo aguantar, pero los seguidores de Cristo soportan con paciencia el sufrimiento, las dificultades y los problemas de todo tipo, ya que es una forma de dar testimonio de las buenas nuevas de Jesús. Tu ministerio más profundo saldrá de tu dolor más profundo, y el mensaje más profundo de tu vida saldrá de tu dolor más profundo. En cada área de tu vida en la que has tenido dolor tienes un testimonio. ¿Cómo lo usarás para ayudar a otros a pasar de la desesperación a la plenitud de la vida en Cristo? Bueno, esa es la parte importante que hoy estamos, creo que en adelante, y nos dice, termina este mensaje, dice, ¿por qué crees que Dios permite que le sucedan cosas malas a los creyentes? ¿Has cambiado tu respuesta después de pasar este devocional? ¿En qué experiencia dolorosa te ayudó la fuerza de Dios a soportar pacientemente? ¿Cómo puedes explicar el apoyo de Dios durante esa dolorosa experiencia en tu testimonio? Bueno, la victoria que Dios te ha dado, el que lo puedas contar. Y bueno, este es el mensaje. Te animamos que Dios tiene control de la situación. Dios quiere levantarte, llevarte en victoria en este lugar que estás. Si Dios ha decidido otra cosa, ten la plena certeza de que el que está frente a una adversidad es el Hijo, un Hijo de Dios, que está peleando, como dice el apóstol Pablo, la buena batalla, corriendo la buena carrera. Dios terminará bien contigo, porque así lo dice la palabra de Dios. Dios no nos deja, no nos abandona. En los peores momentos de nuestra vida, Dios nunca te dejará solo. Dios te rescatará, te llevará de la mano y te llevará, si a la victoria que estás para testimonio, si es en vida humana, o te llevará a las mansiones celestiales, a ese lugar seguro. Confiemos en que Dios tiene la respuesta. Dios tiene la respuesta para el momento correcto, para la circunstancia, por muy difícil e imposible que sea. Dios tiene control y Dios tiene la victoria, y la victoria de Dios impacta al mundo. Así dice su palabra. Por eso te animamos, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, y te animo a que sigamos creyendo firmemente que Dios tiene propósito con su vida, tiene propósitos con mi vida. Dios, en las manos de Dios, dice, somos instrumentos de poder, instrumentos para bien, para testificar a otros, para dar aliento al que lo necesita, para dar una palabra al que lo necesita. Y si también en algún momento de tu vida puedes compartirlo de lo que tienes, harás bien en hacerlo. La palabra de Dios dice que el que da al pobre presta a Dios, y Dios siempre paga bien. Dios te bendiga, Dios lo bendiga.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Pedimos, Padre, que tu dirección, tu presencia sea en las vidas, Padre, de nuestros hermanos que te necesitan. Padre, que te necesitamos, porque todos te necesitamos de una o de otra manera, Señor. ¿Qué más cuando los tiempos son hostiles, son difíciles, Padre, son lastimosos, dolorosos? Tu presencia es la única diferencia. Confiamos en nuestros hermanos en la fe, nuestros amigos, confiamos en que tú tienes control de ellos y aún de las personas que no conocemos, sabemos, Señor, que tú tienes un plan divino para cada uno de ellos. Bendecimos a los médicos en los hospitales que están atendiendo esta pandemia o en otros hospitales donde también atienden, Padre, almas con unas necesidades muy especiales. Padre, gracias por nuestras autoridades. Te pedimos que les des, Padre, sentimiento de justicia, de propósito, Padre, y que puedan entender que este es un tiempo especial que has puesto en sus manos y que les pedirás cuenta también, como las pedirás a cada uno de nosotros. Señor, en tus manos ponemos nuestras vidas, sus vidas, y confiamos, Señor, que, como dice tu palabra, que estos pensamientos son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Alabamos tu nombre, Señor Jesús. Amén.